Soy Víctor Córdoba y en el día de hoy te revelo todo lo que debes saber del mejor altavoz profesional autoamplificado del mundo en 8 pulgadas. Relación calidad-precio para el 2025. ¡Comenzamos! Este video de la ZLX8P ha sido muy esperado porque mucha gente necesita tomar una decisión con respecto a este altavoz y contra otras opciones que he hablado mucho en mi canal y que usted ha visto en otros almacenes e inclusive en videos de YouTube. Voy a intentar explicar de la mejor manera posible y detallada la revisión completa de una forma diferente, donde yo voy a empezar a desglosar la caja y revisar la estructura del altavoz desde adentro para saber el por qué esta caja suena tan bien. Voy a intentar ponerme en los zapatos del ingeniero y de los diseñadores con el fin de interpretar cada una de las cosas y el por qué se hizo esta caja de esta manera y al mismo tiempo lograr que usted perciba exactamente el valor que usted está pagando por este altavoz. Entonces observamos un objeto en polipropileno muy similar obviamente a las otras dos series, la de 12 y la de 15. En esta de 8 pulgadas nos encontramos un diseño espectacular aquí en la parte de atrás, como usted lo puede apreciar, que se ve muy bien, y nos encontramos que dentro de la caja hay unas nervaduras que hacen que este altavoz tenga mucha resistencia y flexibilidad y que sea muy difícil que empiece a flectar cuando haya mucha potencia en los graves, ¿cierto? También observamos que en la parte superior existen unas estructuras que mantienen firme a la caja y que producen que el sonido sea sin distorsión y no existan las reflexiones extrañas que presentan muchos de estos altavoces plásticos. La calidad de la construcción es muy alta, creo que la mejor dentro de este precio en cuanto a la complejidad de las estructuras que mantienen firme esta caja. Que no se ve ningún defecto en cuanto a la reproducción sonora. Todo esto compensado junto al procesamiento, o sea, a la forma en que se ecualizó la caja. Tenemos una sola asa de transporte. Las patas de monitor, personalmente no me gustan que estén así expuesto al plástico, sino que yo espero dentro de este rango de precio lo que se conoce como unos pies de goma. Se utilizó mucha ingeniería, mucha simulación en los programas de FEM, o sea, simulaciones de elementos finitos. Desde adentro se ve que la calidad de producto es extraordinaria y muy superior a cualquier otro que valga este precio. Dentro de la estructura nos encontramos esta tapa, que es donde va el amplificador, exactamente igual a la versión anterior. Y nos encontramos la estructura donde va el altavoz, que se ve extremadamente resistente y firme para que soporte el peso y las vibraciones cuando el altavoz empiece a hacer su recorrido en las partes más graves. Excelentemente bien construido. Aquí vamos. El driver de agudos es el DCA2516 de 16 ohmios compuesto de ferrita y nos encontramos aquí la estructura del agudo hecho en titanio muy similar a la versión anterior, en la cual vamos a ensamblar a continuación. Se hace de una forma muy fácil, la cúpula es muy similar a la de versión anterior, solo que aquí está en gris. Le insertamos 4 tornillos que están finamente ajustados, no se pueden apretar mucho para que no se vaya a dañar el agudo por el movimiento que hace al usarse las frecuencias agudas. Muy interesante esto y muy buen sonido el que produce este nuevo componente para la G2. Hay que agarrarlo más fuerte. Aquí nos encontramos el driver de agudos, en el cual tiene una cobertura de 90 en horizontal por 60 de vertical. Así que cuando se ubica como monitor de piso, sería esta más o menos la impresión que haría con 60 grados en la horizontalidad, lo que permite que los músicos puedan oírse mejor y sin intervenir en el sonido del otro monitor que está al lado. Compone todo lo que son las frecuencias altas. Reproduce una frecuencia aproximada
entre 1650 Hz en adelante, lo cual me parece extraordinario, aprovechando el enorme tamaño de este agudo con respecto a otros de su tamaño. Aquí podemos ver una canalización que por aquí salen los graves y hace parte de la guía de ondas SST, en la cual ambos componentes del lado están alineados en línea recta con el fin de producir un sonido más natural sin necesidad de agregar un procesamiento adicional. Inclusive nos evita también la utilización de filtros FIR. Así que la construcción de este agudo es espectacular, la verdad. Es una estructura muy sólida. Les voy a hablar entonces del parlante sorprendente que tiene este altavoz y es el WSA2008, que es de 8 pulgadas, como usted lo está pudiendo apreciar acá, bastante pequeño, 20 centímetros de diámetro. Me parece que fue un componente muy bien escogido, pero tiene una gran sorpresa, un imán gigantesco para este tamaño de altavoz. Lo cual es exactamente del mismo tamaño que el altavoz de 15 pulgadas, solo que en este caso tiene un orificio de salida más pequeño y nos encontramos con unos huequitos por aquí para los lados para que la bobina respire y disipe mejor su temperatura. Reproduce frecuencias graves potentes, aunque me hubiera gustado que en cada uno de los presets tuviera una sintonización diferente para que tuviera más profundidad. Nos encontramos acá en la parte frontal una textura muy agradable del cono, inclusive mucho mejor que el de 15 pulgadas en mi opinión. Hasta insinuaría que de pronto si Electrovoice quiere hacer un line array de doble de 8 pulgadas, este podría ser perfecto para este uso. Este altavoz tiene una potencia RMS aproximada de 250 watts y 550 pico. Muy bien por Electrovoice, que ha hecho que este altavoz sea la sorpresa absoluta de la nueva ZLX G2. Bueno, aquí tenemos el módulo de amplificación, lo que corresponde a la parte de fuente de poder. Importante aclarar de que esta unidad ha sido construida por Dynacore, así que toda la electrónica y todo lo que tiene que ver con la forma en la cual Bosch trabaja y la calidad y la fiabilidad están aplicadas aquí directamente en este nuevo módulo de amplificación. La calidad de construcción es maravillosa, un PCB de la más alta calidad y de la más alta categoría. La verdad es supremamente fiable, está hecho para durar y resistir el uso y el abuso. Aquí en este microchip pequeñito nos encontramos el amplificador de los graves, el M5332MS, 400 watts continuos, y aquí nos encontramos el módulo de amplificación de 100 watts clase AB, en el cual es bastante nítido el 7294 TDA, que siempre ha estado presente en todos los módulos de Electrovoice de la generación 2. Y aquí nos encontramos el DSP, que ha sido refinado, pulido y mejorado en todo sentido. La unidad de Bluetooth con muchas funciones y una mejora impresionante con respecto a su modelo anterior, la versión BT. Un cable que nos permite que funcione como una antena, permitiendo así más escalabilidad en cuanto a la conectividad de Bluetooth y al mismo tiempo conectar otro altavoz por medio de TWS. Así que hay una importante mejora con respecto no solo a la versión anterior, sino a cualquier equipo construido Electrovoice. Ya lo vamos a ensamblar dentro de la caja. Esto se conoce como la salida de los altavoces: los cables amarillos al agudo y los cables rojos para el grave. Luces LED del altavoz. Pulsar Electronics es una empresa especializada en hacer antenas, y en este caso lo ha hecho para el Bluetooth de la ZLX de segunda generación. Me encuentro entonces con esta felpa o este material absorbente que nos sirve para eliminar todas las resonancias que encontramos dentro de los altavoces. Vamos a instalarlo entonces y nos dará un sonido más limpio y más contundente a la hora de reproducir.
la música y de sonar una orquesta. Esta espuma va en la parte superior porque allí se concentra gran parte de los sonidos. Vamos a utilizar los terminales rojo y negro para conectar el parlante de 8 pulgadas. Ya armado el altavoz podemos apreciar el desfogue que se forma al unir el agudo con el resto del parlante para formar la guía de ondas SST, en el cual se hace una suma de la salida de aire con la reflexión del parlante de 8 pulgadas con el fin de lograr más potencia en los graves sin necesidad de aumentar el diseño del tamaño de la caja. Puedo decir que el sonido al producirse en buenos graves en este altavoz de 8 es sorprendente a la mayoría de las personas y al mismo tiempo hace que este agudo sume de una forma natural cualquier sonido de frecuencias bajas que emita este altavoz. Ningún altavoz se ve tan bonito como este cuando se enciende. La Electro Voice ZLX8P G2 es un altavoz autoamplificado según el fabricante de 1000 watts pico. Observamos que hay otro tipo de especificaciones con respecto al módulo de amplificación. Este se creó con base a que mucha gente necesitaba el sonido Electro Voice a un precio más asequible en lo que era la de 12 y 15 con las mismas características de sonido, con el mismo tono, con la misma calidad y con las mismas funciones. Al mismo tiempo se está observando que hay una tendencia muy grande que los altavoces de 8 pulgadas, cada vez la gente los están consumiendo más debido a la aceptación que tuvieron los altavoces de batería recargable. Este es una versión muy similar a la RC8, solo que con una pantalla a colores y con exactamente las mismas funciones. Tenemos conexiones en combo XLR3, donde podemos conectar estos cables en las dos primeras entradas. Aquí podemos conectar un micrófono y aquí otro, así de sencillo, así de fácil. También podemos utilizar estas conexiones para conectar estas líneas de instrumentos, en los cuales yo personalmente no recomiendo para conectar consolas, o si así hacerlo debe tener dos líneas acá para que sea balanceada y mínimo 5 metros de longitud en caso de que no sea balanceada, ya que si esto no es balanceado como este, pueden traerse ruidos fácilmente. ¿Qué inquietudes surgen aquí en este momento? Y es si usted puede conectar dos cosas en el canal 2. Como usted puede observarlo, de poderse si se puede. El problema es que no vamos a tener independencia para ecualizar cada una de estas dos conexiones. Así que o utilizas esta o utilizas esta otra, donde puedes conectar directamente un instrumento musical. No hay opción diferente, entonces para que lo tengas en cuenta. Y aquí tenemos la conexión de salida hacia otro altavoz, con el fin de que usted decide si por esta salida enviar la señal izquierda o derecha o las dos. Vamos en este momento a hablar acerca de los controles que tiene este altavoz. Esto está como muy oscuro, ¿cierto? A ver, tenemos acá una perilla en la cual al presionar recorremos el menú principal y al mismo tiempo todas las opciones que tiene este altavoz. Y este también funciona de volumen principal, como usted lo puede notar acá. En cada uno de los controles tenemos lo que se considera la sección que controla ese canal. Sin presionarlo controlamos el volumen
de la señal que entra de la consola o micrófono a la caja. No al revés como el 99.9% de las personas que confunden esto. Y al mismo tiempo, al presionar el botón, recorremos todas las opciones del menú de ese canal. Lo mismo el segundo y lo mismo Bluetooth. El menú Bluetooth tiene algo diferente que más adelante vamos a enseñar en un tutorial para que usted no se enrede mirando este video. Las perillas pequeñitas causaban confusión y se eliminaron en este modelo. Entonces, con beneplácito se recibe esta nueva configuración de los controles de la ZLX G2. Esto mismo está presente en las tres versiones, en la de 8, 12 y 15. ¿Qué tecnología nos encontramos dentro de la Electrovoice ZLX 8PG2? Nos encontramos una mesa de mezclas de 4 canales en las cuales usted no va a necesitar de cargar de una consola si usted tiene presentaciones ligeras y sin mucha cosa. Perfecto para que usted se ahorre ese dinero, que puede ser muchísimo. Conozco consolas de 4 canales de $500 que efectivamente esta no tendría absolutamente nada que envidiarle. Definitivamente esto lo veo como una gran ventaja. La consola ha sido diseñada por el especialista en consolas dentro de la serie Bosch, que es Dynacore. Así que cuenta con toda la fiabilidad y la calidad sonora con la ZLX 8PG2. Una de las mejoras importantes que trae la serie es un Bluetooth de una calidad altísima. Como ustedes pudieron observar, tiene una antena en la cual nos permite que tenga un alcance más grande y al mismo tiempo todas las ventajas del control remoto con todas las opciones y la opción de TWS donde podemos conectar 2 cajas de esta al mismo tiempo sin necesidad de más. Genial. Una opción que personalmente valoro muchísimo es el altavoz tenga 2 tipos de ecualizadores. El ecualizador gráfico de 7 bandas, en la cual pues te puede hacer correcciones básicas para sintonizar el sonido de la mejor manera. Te puede ayudar a solucionar gran parte de los problemas. Pero el que sí me encanta y que recomiendo en absoluto es el ecualizador paramétrico. ¿Por qué? Porque este es el que utilizan los ingenieros de sonido para poder corregir las imperfecciones acústicas que hay en un lugar y te permite tener una presentación memorable. Y te recomiendo que utilices los presets para guardar este tipo de ecualizaciones por si frecuentemente tienes eventos en un lugar determinado, y esto te permite iniciar lo más rápido posible tu presentación sin necesidad de hacer conexiones extras, llevar procesadores, conectar cables y cosas que a veces el tiempo apremia. Usted es guitarrista o bajista y usted ha tenido la necesidad de cambiar su antiguo cajón que utiliza para sus efectos, su amplificador de bajos, toda esta clase de cosas que usted necesita para poderse escuchar, ensayar e inclusive presentaciones en vivo. Vea, este altavoz trae una función nueva que a mí me encanta y es la función o el modo FR-FR, que este permite que toda la respuesta del altavoz se aplane para que usted le dé esa modelación y ese matiz que usted desea en su instrumento, y al mismo tiempo pues se facilita debido a la conexión de alta impedancia en el segundo canal, donde no necesita sino conectar directamente el instrumento y listo, y arrancamos. Me parece una gran opción y al mismo tiempo te permite solo cargar con menos equipo, sino que todo lo que usted necesita está acá en un solo paquete. El sistema AFS Feedback nos permite eliminar cualquier chillido o retroalimentación que pueda ocurrir con nuestro micrófono estando muy cerca de los altavoces. Es importante advertir de que si usted no tiene una estructura de ganancia lo suficientemente correcta, de nada va a servir que hagamos e implementemos esta ayuda que trae este altavoz. Entonces vamos a ensayar. Hola, sí. Y lo voy a activar desde el menú en este momento. Y aquí lo acabo de activar y vamos a ensayar. Vamos a subirle un poco de nivel. Bueno, al micrófono está bien, pero vamos a subirle un poco de nivel al altavoz. Nos podemos ayudar ecualizando el micrófono y nos puede permitir una mejor voz. Y así logramos contrarrestar todas las retroalimentaciones que nos dificultan el desarrollo del evento y nos proporciona mayor seguridad
a la hora de utilizar este micrófono en caso de que accidentalmente estemos muy cerca. Algunos micrófonos como los de condensador, como esto que tengo aquí en la mano, nos permite tener una reproducción muy buena, pero el inconveniente es que estos micrófonos no los recomiendo que usted tenga retorno de monitor, pero de todas maneras, si necesitamos conectar una guitarra a un instrumento raspador o algo que específicamente se necesite Phantom Power para estos micrófonos de condensador, la ZLX tiene esta opción. Entonces la vamos a activar. Y empezamos a ensayar. Hola, sí. 1, 2, hola, sí. Probando sonido. Ya está saliendo entonces el sonido. Otra de las cosas que funciona muy bien este altavoz es para la conexión de estas cajas directas que usted utiliza en diferentes circunstancias, eventos o instrumentos musicales o por donde usted se le ocurra. Vamos a revisar si este dispositivo funciona con esta caja utilizando el Phantom Power. Entonces lo que hacemos es conectar. Tenemos el switch ubicado en 48 voltios y vamos a funcionar de una vez. A ver si nos puede dar Phantom Power para esta caja. Y vamos a activar Phantom Power. Ok. Y efectivamente nos aparece el LED donde nos puede decir que efectivamente sí está funcionando esta caja directa con el Phantom Power suministrado de este altavoz. La función de delay o retardo ya era hora de que Electrovoice lo pusiera ya en sus cajas. En la primera versión esto no estaba muy pensado en altavoces, pero los competidores han estado colocando esta función y nos sirve para que todos los altavoces ubicados a diferentes distancias de la audiencia se escuchen al mismo tiempo para tener un sonido más claro. Me gusta mucho que tenga esta función. Y ahora más tarde te voy a mostrar un ejemplo en el cual se puede emplear perfectamente bien. A diferencia de otros fabricantes que solamente llega hasta 10 metros, este altavoz nos ofrece una alineación hasta de 100 metros. Me parece genial. Y es que este altavoz tiene una función increíble que absolutamente ningún altavoz en menos de $1,200 en el mercado lo tiene. Y son 30 efectos profesionales para voces, para instrumentos como piano, como guitarras eléctricas, etcétera. No tenés que conseguir consola para utilizar este altavoz para cantar con pista. O sea, es perfecto para esas personas que necesitan rapidez y efectos al instante sin necesidad de más conexiones. Vamos a probar los efectos. Este es como un eco con reverb. Este es un reverb room, un poco más corto. Este es un reverb muy largo. Este es el más favorito de todos los cantantes y el que recomiendo. Este es muchísimo más largo. Este es de un salón más pequeño. Este es por si usted tiene presentaciones en lugares muy grandes. Este es otro Rebel Hall, pero más pequeño. Este es de una iglesia pequeña. Esta es de una catedral pequeña. Para percusión, este está muy bien. Este, muy bueno para lo que sería una batería o instrumento de percusión. Este es para algún tipo de sonido percusivo. Me gusta mucho el plate. Este es para dar el efecto a la batería de los años 80. Esta es una combinación de varios efectos. Otra combinación de efectos espectacular. Reverb y chorus, este es otro. Delay short, retardo corto, retardo largo. Aquí puedo establecer qué tan largo, qué tan corto quiero. Aquí con este parámetro pues puedo mirar si quiero que sea muy corto o largo. Muy interesante. Eso es para guitarras eléctricas preferiblemente. Chorus slow, muy interesante. Chorus medium. Chorus fast, van sintiendo ustedes los cambios. Chorus con eco. Chorus con eco mediano. Chorus con eco un poco más diferente. Slackback, muy interesante este efecto. Este otro efecto, Slackback,
doubly narrow, muy interesante. Y doubly wide, el último que hemos grabado. Voy a utilizar esta pista, voy a disminuir el volumen mientras tanto. Voy a utilizar esta pista para que usted sienta el efecto Ducter que tiene este altavoz. Lo utilizaré empleando el canal 1. Como usted está pudiendo observar, la voz ya está ecualizada y tiene un efecto que es el número 4, Reverb Hall. Me encanta cómo se escucha, no necesito de ninguna consola, reitero nuevamente. Entonces voy a activar el Ducter sin antes subir a la música. Dame un segundo. Entonces aquí, como está pudiendo observar, la música se disminuyó automáticamente en el momento en que yo inicio a hablar. Nuevamente la música se baja de una forma muy rápida. Me gusta porque el efecto en el cual está programado automáticamente trabaja tal cual como cualquier profesional de la presentación y de la animación lo esperaría. Lo voy a utilizar desde la aplicación, ya que es mucho más fácil que mostrárselo en la cabina. Si podemos apreciar, en cada uno de los canales hay 16 presets, todos estos. En caso de que usted necesite hacer una ecualización rápida, cortar a 80 Hz, o sea, de 80 Hz hacia abajo no hay sonido. De 120 hacia abajo no hay sonido. Ecualización de micrófono vocal, voice filter, no recuerdo para qué es, pero es otra ecualización adicional. Ecualización automática al NE76, un micrófono súper conocido de Electro Voice, al R520, al NE86. Son excelentes micrófonos. O si usted quiere hablar con cualquier otro micrófono Specs, para ecualizar una guitarra acústica, recomendablemente conectar desde el canal 2 y seleccionar ese preset. Utilizar este micrófono a una cabina de guitarra eléctrica. Si usted utiliza un bajo eléctrico, se escoge este preset y lo conecta directamente al altavoz. Si usted tiene un instrumento de percusión y si usted va a conectar una consola, te recomiendo este Line Input. Además de estos presets rápidos, tenemos lo siguiente: ecualización de agudos, ecualización de medios, ecualización de graves. En cada uno de los canales, el volumen del canal lo tenemos acá, que lo manejamos con la perilla grande sin utilizar pantalla. Compresor, honestamente no encuentro ningún uso a este compresor, no se nota casi, la verdad, siendo muy sinceros. Y acá podemos subirle y bajarle a los efectos que tengamos hacia ese canal. Y aquí el Ducter, o sea, mientras yo más bajo coloco este Ducter, con menos nivel de micrófono puedo hacer que la música baje. Acá podemos silenciar cada uno de los canales y esto lo podemos hacer en todos los canales, la verdad. Acá seleccionamos el canal 2 con las mismas opciones. El canal 3 tenemos solamente una ecualización de agudos, medios y graves y el volumen de entrada de señal del Bluetooth. Efectos, tenemos 30 efectos, la única que es capaz con esto. Acá a través del panel de la aplicación podemos activar y desactivar el AFS como lo hemos mostrado en el altavoz. Aquí podemos activar y desactivar los efectos. Tenerlo desactivado sirve para que la función de delay ejecute correctamente a través de este altavoz. Es muy importante para alinear altavoces de sonido profesional. En la sección principal nosotros escogemos si queremos por la salida de output, la que nosotros seleccionamos, si queremos el estéreo, L o R, o si no, las dos. Aquí nos encontramos con la sección del ecualizador de 7 bandas. Aquí podemos observar que la podemos utilizar como nos dé la gana. Esto nos ayudaría mucho para hacer correcciones básicas, exactamente igual como lo utilizamos en el Evolve 50, que más adelante haremos un video de este sistema. Y lo activamos desde acá y nos aparece en rojo que ya ha sido utilizado. Para cambiar el tipo de ecualizador, cambiamos a paramétrico equalizer y confirmamos el reinicio de todos los presets. Y observamos que aquí con nuestros dedos podemos ecualizar todas estas bandas sin importar los límites de estas mismas. Mire que nosotros podemos mover la ecualización de cualquier manera y al mismo tiempo podemos mirar el ancho de banda de esta con ampliar o reducir los dedos. Para ser más preciso, utilizamos acá este control que tenemos acá, súper completo, nos encanta, a mí me fascina, y al mismo tiempo puedo escoger el High Pass
O sea, algo que realmente funciona para que solamente este altavoz reproduzca medios graves. Me encanta, me fascina. Podemos escoger el tipo de ecualizaciones. O sea, esto es demasiado avanzado. Todas las funciones profesionales están dispuestas en este ecualizador. Esta es la opción y la función que más me gusta de este altavoz. En la pantalla principal podemos silenciar absolutamente todo el altavoz y hay otro ecualizador adicional. O sea, son 4 ecualizadores en total los que tiene este altavoz. Y este es un ecualizador general del sistema. Acá nos podemos encontrar los modos: trípode, monitor o en el muro. Y los modos: Music para poner música, Live para la reproducción de sonido de agrupación, Specs para ajustar automáticamente el sistema para que usted pueda hablar, Club para escuchar música a nivel bajos con muy buenos graves, y FR Guitar sirve para utilizar este altavoz como cabina de altavoz de graves para guitarras o para bajos. Quise hacer el recorrido por esta aplicación porque me parece mejor y más fácil de entender. Nivel de presión sonora máxima de este altavoz, o sea que tan fuerte se escucha: 126 decibeles medidos en una cámara anecoica con un factor de cresta de 12 decibeles. En español, ¿qué quiere decir esto que acaba de decir? Que fue medido con un micrófono de medición a la distancia de 1 metro, colocando un ruido que simula la reproducción de la música a todo volumen. Nos da esta medida y me parece muy alta debido a que si tenemos en cuenta y comparamos con otra cosa, es exactamente el mismo nivel de presión sonora que tenía la Electro Voice generación anterior. Entonces, para que ustedes se dimensionen lo bien que suena esta caja, nos puede ofrecer un gran sonido, sobre todo en el monitor de piso. Estamos a una distancia más larga y estamos probando el Bluetooth de este celular y al mismo tiempo haciendo pruebas del sonido. No sé cómo acabé metido en este laberinto, amigo. Y si te soy sincero, no creo que te pueda olvidar, pues todavía te quiero. Seguramente estarías bailando hasta conmigo. Quiero mentir. I feel you touch me on the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm and your love they softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a wonderful, breaking us down. When the ocean let us be, we belong to you and me. I believe in you. You know to talk to my very soul. Not to like it, but the best I got. You wanna savior when I fall. Recomendada la serie Electro Voice ZLX 8PG2 para todo tipo de usuario que le guste la buena música. ¿Por qué razón? Primero que todo, el rango en que se encuentra el precio de este sistema es el más barato dentro de la ZLX. Entonces puedes tener la experiencia que a usted le ha gustado en los eventos que usted ha estado, de la ZLX de 12 y de 15 pulgadas. Con esta de 8 pulgadas puedes tener un oficio para tu casa, un sonido espectacular para tu habitación, para tu sala, para tus reuniones familiares, para todo tipo de eventos dentro de tu hogar.
y por la facilidad pues que tiene este altavoz de cargarse fácilmente por el peso, se puede transportar en una moto. Efectivamente sí lo recomiendo para DJs, para espacios pequeños, por la potencia de los graves que tiene a pesar de que es un 8 pulgadas. Obviamente lo recomiendo que lo acompañes con el subwoofer LX200 de 12 y de 18. Esperemos que algún día podamos tener un subwoofer asequible con respecto a este de 8 pulgadas de 12 y de 15 de la serie ZLX, porque el LX200 se disparó horrible de precio y ya no lo considero la opción relación calidad-precio favorita para mí en este momento. Para músicos que cantan con un micrófono y un instrumento o dos voces y una pista musical, como todas las opciones que usted pudo apreciar acá y siente que le sirve. Para instructores de fitness también perfectamente les puede servir, porque también necesitan la agilidad de instalar rápido, de empezar la rumba aeróbica ya. También recomiendo esto para profesores, gente que presenta conferencias, que no tengan que depender de un sonido de un auditorio, ya que pues por su gran potencia de 126 decibeles, permiten una conferencia llegar a un gran número de personas sin necesidad de subirle demasiado volumen, por la forma en que está hecha la guía de ondas y la forma en que están construidos acústicamente. Perfecto para ferias donde usted también necesita hacer una presentación. Es un altavoz que realmente, en mi opinión, fue un acierto de Electro Voice. Una de las recomendaciones más importantes que doy de la Electro Voice ZLX 8PG2 es para esos músicos que necesitan hacer sus presentaciones religiosas en misas, eucaristías y todo tipo de celebraciones, debido a que esta caja tiene dos ventajas muy importantes. Primero, el peso, fácil de cargar, fácil de transportar y se necesita rapidez para instalar en una eucaristía. También cuenta con los efectos que están dentro de la caja y al mismo tiempo, como usted puede observar, la iglesia tiene muchas reverberaciones, hacer las correcciones con el ecualizador gráfico o con el ecualizador paramétrico. Como usted puede observar, aquí en la iglesia hay muchos altavoces con la función de delay, puedes alinear en tiempo y fase todas las cajas que se encuentran acá dentro de la iglesia. Así que se evitará esas reverberaciones molestas que a veces se pueden sentir cuando a destiempo llega el mensaje en los diferentes sitios. ¿Qué cosas no me gusta de el Electro Voice ZLX 8PG2? Primero, el limitador aparece muchísimo antes de lo necesario. ¿Qué le recomiendo yo a todas las personas que tienen esta serie? Que no les haga caso al altavoz. Nuestros oídos los tenemos que tener lo suficientemente entrenados para saber en qué momento hay distorsión o en qué momento el sonido no se escucha tal como usted lo espera. En ese momento tenés que bajarle volumen. De resto, yo sugiero no prestarle en ningún momento la atención a este altavoz. Todo el tiempo lo he utilizado con el limitador activado a full y no existe ningún tipo de distorsión audible. Puede sonar bastante fuerte y claro, sobre todo con músicos y personas que se encuentran cantando. Otra cosa que no me gusta de este altavoz es que se sintonizó de modo que los bajos tuvieran mucha pegada. O sea, en 108 Hz es donde se encuentra la mayor potencia en todos los presets que usted ha visto y que he evaluado y donde se siente más la presión sonora. Me hubiera gustado que la sintonización hubiera estado por 70, 65, máximo 80 Hz para que tuviera aún más valor su capacidad de reproducir graves. Aún así, muchas personas que han probado este altavoz han quedado muy sorprendidos de cómo los graves se escuchan. Me parece que es algo que se puede mejorar. De resto, este altavoz es perfecto. ¿Qué más les cuento? Buena potencia, muy buen sonido y nuevamente les digo, no es mi culpa, no es mi culpa. Yo, la verdad, mi canal se está basando siempre en la honestidad, porque es que es muy incómodo yo decirle maravillas a usted de un altavoz, que es lo máximo, pero a la hora de usted comprarlo va a decir, ve, pero Víctor no nos dijo estos defectos. Todos los defectos que usted quiera encontrar en este altavoz los encontré acá en este video, los he dicho todos y han sido bastante pocos. Por conclusión, revisando todos los altavoces de esta serie de 8 pulgadas, puedo asegurar que este es el mejor en este momento actualmente. Relación calidad-precio. Ojo, no es el mejor altavoz absoluto del mercado, porque conozco altavoces de 8 pulgadas de $15,000 de marcas KB2 Audio, Acoustic, todo eso por allá. Entonces no quiero que malinterpreten este mensaje, ya que muchos haters malinterpretan lo que yo digo, que este es el mejor. No es el mejor de los mejores en absoluto. Mi intención en mi canal, en todos los videos, es que usted compre lo mejor que haya, relación calidad-precio, en cualquier categoría que mencionemos. Entonces, el mejor altavoz de 8 pulgadas, relación calidad-precio en este momento del mercado es el Electro Voice ZLX 8P.
Soy Víctor Córdoba y los invito a ver el video de la ZLX 15P G2, aquí.